Ok, entonces ahora sí vamos a empezar con IGEA. Es el primer asteroide que vamos a revisar, ¿no? Ahora, quiero que tengan muy presente que yo les voy a marcar ciertas cosas de la historia de los asteroides o de los personajes que representaron a estas narrativas griegas, ¿no? Pero traten como de ampliar la interpretación, y se los menciono porque a mí a veces se me borra, a mí a veces se me va cuando se lo interpreto a alguien en su carta, ¿no? Pero si cualquiera de ustedes tiene una memoria mucho, mucho mejor, ¿no? Pues se pueden volver, o sea, tienen una capacidad de enriquecimiento en términos de la interpretación mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ahí les va. ¿Quién era Igea? Para empezar, era hija de Asclepio. Asclepio era considerado el padre de la medicina para los griegos. Por eso tiene una relativa asociación, y esto a mi hermano le encanta decirlo, yo no voy muy de acuerdo, pero se los menciono porque el güey tiene razón, ¿no? Yo no voy de acuerdo, pues porque tengo una onda ahí en Géminis y me gusta hacerla de pedo, nada más porque sí, ¿no? Porque pues, así funciona, ¿no? Entonces de repente yo le digo, güey, yo no creo que Asclepio tenga que ver con eso, y entonces él me da sus argumentos y etcétera, ¿no? Porque hay una supuesta existencia de un decimotercer signo zodiacal que se llama Ofiuco, que se encuentra ubicado entre los signos de Sagitario y Capricornio. Ofiuco está muy concentrado en temas que tienen que ver con la medicina, igual que Asclepio. Por eso mi hermano les hace como una asociación, ¿no? Pero como no es claro y yo le encuentro ahí un hoyito, pues me pongo ahí como a picarle, pero yo voy muy de acuerdo con él, ¿no? O sea, sí hay una asociación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Ofiuco de Asclepio, puede ser algo muy, como asociado. ¿Por qué? Porque los dos eran dueños de la medicina, ¿no? Ahora, aquí viene otra de las grandes cosas locas, ¿no? Patriarcales y que siempre van a existir en los mitos griegos, ¿no? Entonces, Asclepio cuando estaba vivo era un cabrón que sabía tanto de la medicina, o sea, tenía un conocimiento tan profundo de cómo funcionaba la salud en los seres humanos, que dicen que descubrió la forma de evitar la muerte y que cuando alguien moría, este güey los podría revivir. Cuando Zeus se dio cuenta de esto, dijo, ni madre, cabrón, o sea, si este brother empieza a compartir este conocimiento, ¿no? Digo, habrá que ver, hay quien dice que fue por envidia, ¿no? Y puede ser, o sea, una cosa que llama mucho la atención, ustedes pónganse a revisar cualquier mística, o sea, váyanse al Mahabharata, ¿no? Que es el poema para la cultura hindú más largo, pero que está basado en toda la religión, ¿no? Y habla de personas que estuvieron antes de nosotros y que eran magníficos y tenían poderes y no sé qué. Váyanse a la cultura griega y están los olímpicos y los titanes y etcétera, ¿no? Váyanse incluso a toda la cultura prehispánica, ¿no? El Popol Vuh, etcétera. O sea, todas están llenas de que antes de nosotros los seres humanos había seres mucho más chingones, ¿no? Y eran los dioses, por todos lados, ¿no? Entonces, algo deben de tener razón, o sea, seguramente hubo personas así, o sea, entes maravillosos, ¿no? Antes de que nosotros estuviéramos acá, ¿no? Entonces, supuestamente, Zeus, cuando se dio cuenta de que Asclepio, un simple mortal y ser humano, había encontrado el secreto para evitar la muerte, ¿no? Y entonces la gente ya no iba, o sea, está cabrón esto, o sea, la gente ya no iba a buscar a Asclepio como de, güey, no mames, o sea, como que me dio como diabetes, ¿no? Échame la mano, y entonces este güey los curaba, sino que llegaba y decía, güey, se murió mi esposa. Y entonces Asclepio ya no concebía la muerte como un proceso de finitud de la vida, sino como una enfermedad. Y encontró la forma de curarla. Y entonces revivía a las personas. Cuando Zeus lo vio, dijo, no, ni madre, cabrón. Eso es potestad de nosotros los dioses. Ustedes no. Lo mismo le pasó a este brother, ¿cómo se llama? Prometeo, que nos regaló el fuego, ¿no? Y otra vez, la envidia de los dioses, ni madre, este es conocimiento de nosotros, no de ser de ellos, ¿no? O sea, por todos lados y en cualquier cultura encontramos ejemplos donde supuestamente alguien nos dio cosas que no debíamos tener, ¿no? Y aquí andamos nosotros con nuestro fueguito, ¿no? Y haciéndola de a pedo, y ahí vamos, sin mucha orientación, ¿no? Pero pues hacemos lo que podemos, digamos, ¿no? Entonces, cuando sucedió esto, ¿no? ¿Qué hizo Zeus? En su envidia de los mortales no deben tener esto, le mandó un rayo y lo mató. Así, en su soberbia y en su poder divino, dijo, ni madre, cabrón, toma un rayo y te mueres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trato de transmitirles? Asclepio también es una paradoja. Es un brother que sabía evitar la muerte en nosotros, pero no en sí. Y no tuvo la oportunidad de transmitirlo a tiempo, como para que alguien lo reviviera a él, ¿no? ¿Qué pasa después de esto? Asclepio tenía varios hijos e hijas, pero tenía dos favoritas. Una era Igea, que la vamos a platicar ahora, y la otra se llamaba Panacea. Y como eran hijos del gran ser humano de la medicina, Panacea le aprendió a su padre y sabía preparar brebajes que curaban todo.
Por eso ocupamos la palabra panacea cuando queremos dar a entender, sí, el feminismo es la panacea de lo patriarcal. Sí, ¿no? O sea, tendríamos razón, o sea, sí es como la cura, sí es lo que te lo quita, digamos, ¿no? Lo que te puede como arrebatar esas cosas y arrancar eso que te está generando un malestar, ¿no? Panacea, la hermana de Igea. ¿Qué hizo Igea? Bueno, siguiendo en el mito griego, ¿no? Se muere Asclepio, ¿no? Y dicen que en la tumba de Asclepio empezaban, es que no se los dije antes de todo esto que yo les decía de Zeus, Asclepio era médico y le encantaba estudiar esto, pero dicen que un día vio una serpiente enferma, ¿no? Atrapada como en una trampa, llegó, se conmovió por ella, la sacó de la trampa, la curó, ¿no? Y en compensación o en recompensa o en agradecimiento, dicen que se acercó la serpiente a los oídos de Asclepio y le dio los secretos de la medicina. Desde ahí es que se asume, y esto lo pueden ver en el símbolo de los médicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los médicos está la representación de la serpiente, porque deviene de Asclepio. Supuestamente a él le transmitieron el conocimiento de la medicina de las serpientes, que tenían una sabiduría infinita sobre todo lo que tiene que ver con esto. Esto es interesante a la luz de la Cábala, porque la Cábala menciona que hay dos tipos de venenos para la humanidad: el veneno de la serpiente o el veneno del alacrán. La diferencia entre las dos es que el de la serpiente, cuando te muerde, ¿no? Genera ira. O sea, lo que tratan de transmitir los cabalistas es que los humanos vamos a padecer particularmente dos tipos de enfermedades emocionales. Podemos caer en ira o podemos caer bueno, miren, es que es complejo. El veneno del alacrán, el veneno de la serpiente es caliente y el veneno del alacrán es frío. Entonces, lo que transmite el veneno del alacrán es de las cosas más espantosas. O sea, te puede llevar puedes pasar de tener una ira a caer en anedonia, que la anedonia es ya no disfrutar nada, o caer en la melancolía, o caer en la depresión, o caer en la venganza, ¿no? Una persona que fue muy lastimada por alguien más puede guardar una sensación de venganza fuerte a lo largo de la vida y ya no se le percibe algo caliente a esa persona, se le percibe algo más frío. Hasta dicen, ¿no? La venganza es más fría y no sé qué desmadre, ¿no? O sea, la venganza se saborea fría, no sé qué cosa, ¿no? Tiene que ver con esto. O sea, tiene que ver con una onda de la venganza, sí, o sea, la onda del resentimiento, ¿no? Sí nos puede enfermar, o sea, eso sí es algo que necesitamos como arrancarnos, necesitamos quitarnos eso, porque dicen los cabalistas, ¿no? Y lo dicen bien, la ira es más fácil de curar que el veneno frío del alacrán. Y cierto, o sea, cuando tú ves a alguien caer en ira, ¿qué le haces? Dices, güey, ¿qué? Pues unos madrazos para que se te calme, ¿no? Vamos a echarnos unos tragos, ¿no? O sea, y ya puede estar diciendo, güey, son chingaderas y no sé qué, y pues ya al final se le calma, ¿no? Pero cuando a alguien le lastiman el corazón y cae en una sensación de resentimiento, de venganza, de profundo dolor, eso sí puede tardar mucho tiempo en curarse. Entonces dicen los cabalistas que necesitamos hacer un esfuerzo. Ahora, esas son las partes negativas de estos animales. ¿Cuáles son las partes positivas? En la serpiente puede generarte facultades divinas. Te puede dar promesas de premonición, de clarividencia, ¿no? De medicina. Y en los alacranes te puede dar facultades. El alacrán, como es un representante mítico del signo de escorpión, ¿no? Eventualmente te puede convertir en un águila. O sea, el escorpión evoluciona en águila. El escorpión evoluciona no, la lagartija gris evoluciona en escorpión y el escorpión en águila, digamos, ¿no? O sea, sería como la evolución. Entonces, lo que trato de decirles es, los cabalistas dicen, toda persona que haya sido mordida por un alacrán, efectivamente va a pasar por un infierno, y uno de los más feos porque es un infierno frío, helado. Pero si alcanza a salir de ahí, va a tener una sabiduría enorme sobre la humanidad. Y gracias a eso es que uno puede leer cosas tan brutales como Demian, de Hermann Hesse, La insoportable levedad del ser. O sea, personas que han tocado sus abismos brutales, salieron de ahí y lo compartieron a la humanidad, pero ya desde otro lugar, ¿no? O sea, la sabiduría budista dice, una parte del budismo dice, no podemos vencer a nuestros demonios, pero podemos vivir encima de ellos. Entonces, verlos desde arriba y decir, güey, pues sí, ya me volví a encabronar, ¿no? Pero ya no me domina. Me di cuenta que me encabroné, pero ya no me domina, lo veo, ¿no? O ya me dolió esto, pero ya no me dejo enganchar, digamos. O sea, los chamanistas lo dicen en otro sentido. Y, o sea, digo, ellos tenían palabras muy al estilo de los mexicanos, ¿no? Porque era del México antiguo, ¿no? Y cuando veían a una persona que estaba cayendo, ¿no?
en una cuestión de me lastimaron mi ego, por ejemplo. O sea, a todo el mundo le puede como doler, ¿no? Que estás en una comida familiar y de repente te avientas un choro sobre algo que aprendiste, ¿no? Y alguien te dice, eso que estás diciendo es una pendejada, ¿no? Entonces, habrá quien se lo tome muy personal, ¿no? El chamanismo o el sacerdote chamán te diría, no permites que te monte la importancia personal. Y ellos decían monte en el sentido, pues, o sea, tiene una analogía sexual, digamos, ¿no? O sea, cuando se monta el hombre sobre la mujer o la mujer sobre el hombre, pues tiene poder, ¿no? Pero en el acto sexual, pues tiene que ser placentero. Cuando se monta una emoción sobre nosotros, nos está gobernando. Y entonces uno, o sea, te gana, te posee. Y lo que tienes que hacer es quitarte eso. Por eso en el exorcismo, particularmente en el exorcismo católico, ¿no? ¿Qué es la primera regla para poder sacarle un demonio a alguien? Es decirle al demonio, dime cómo te llamas. Si eso lo desplazamos a la psicoterapia o a la expresión de las emociones, uno tiene que decir lo que siente para quitarte eso. Tienes que decir, me siento lastimado, me siento deprimido, me odio, siento ira, siento rencor, siento lo que sea, ¿no? Solo así nos podemos desexorcizar de todas estas cosas, ¿no? Entonces, ya ni sé por qué les dije todo esto, pero volviendo a la onda de Asclepio, ¿no? O sea, a Asclepio le dieron como la sabiduría de la medicina a partir de que ayudó a una serpiente, ¿no? Y dicen que después de que muere Asclepio, porque Zeus le manda un rayo y lo mata, ¿no? En la tumba de Asclepio iban un montón de serpientes a estar cerca de él, ¿no? Entonces se volvió como un símbolo de la medicina, ¿no? E incluso dicen que había muchas serpientes que morían, iban a la tumba de Asclepio a revivir, ¿no? Desafortunadamente no hay ninguna relatoria ni ninguna historia que diga que él haya como transmitido este conocimiento, aparentemente se murió con él y nadie sabe revivirlo, ¿no? A menos que seas Jesús, pero pues, ¿cuántos? ¿No? Creo que solo él, ¿no? Entonces, a menos que seas Jesús, pues está muy cabrón como salir de la muerte. La verdad, no, o sea, se supone que todos nosotros, por eso Jesús decía, van a hacer cosas maravillosas más de las que yo he hecho, ¿no? Entonces, en potencia, como que podríamos hacerlo. En fin, volviendo a IGA, Panacea aprendió los brebajes, ¿no? ¿Qué aprendió IGA? Toda la onda de la prevención de las enfermedades. Por eso IGEA devino en la palabra higiene. ¿Qué es tener higiene? Tener muy buenos rituales para prevenir las enfermedades. O sea, IGEA no cura, previene la enfermedad. IGEA es la que nos dice, te vas a cepillar tus dientitos después de cada comida, ¿no? Para que los tengas sanos y la chingada, porque si no, vas a tener que ir con el médico, que ese sí va a tener que tratar tu enfermedad. Pero yo te voy a enseñar a cómo le puedes hacer para no enfermarte. Entonces, dependiendo de dónde tengamos este asteroide, es donde nosotros por naturaleza vamos a tener buenos rituales higiénicos. O sea, por ejemplo, tener a hija en la casa 2 va a ser una persona que va a saber no corromper sus valores, ¿no? O sea, a mí alguna vez me pasó, en esto las Leo son una cosa maravillosa, o sea, neta, o sea, los Leo tienen esta onda de que son honestos por naturaleza, la mayoría no pueden evitarlo, son herederos de Keter, entonces tienen esta onda, ¿no? Entonces yo estaba con una exnovia, en la casa de mi hermano, ¿no? Y entonces nos invitó, pero él había salido, entonces estábamos ahí y vi que estaba su caja fuerte, ¿no? Y le dije a mi exnovia, güey, te prometo que sé cuál es como la combinación de su caja fuerte, o sea, te lo puedo adivinar, ¿no? Y entonces empezó a reír y todo, y ya me acerqué y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y le dije, güey, pues voy a decirle a Bene, me dijo, no, ¿qué estás haciendo, güey? Son sus cosas, ¿no? Y entonces yo no lo iba a hacer con mala intención, yo estaba jugando. Lo que me sorprendió fueron sus valores. Dije, madre, güey, qué buenos valores puestos tiene esta morra, ¿no? Eso sería un IGEA en la casa 2. O sea, tiene una capacidad de prevenir que sus valores no se enfermen, no se corrompan. Tiene muy buenos hábitos higiénicos en lo que tiene que ver con los valores. Ahora, otra interpretación de IGEA en la casa 2 sería, sé no derrochar el dinero. Tengo muy buenos hábitos financieros. O si quieren meter otra interpretación ya más chida, incluso podría dar una posibilidad de yo hago lana a través de la salud, ya sea que sea médico o ya sea que sea enfermero, ¿no? Pero te podría dar la posibilidad de hacer dinero a través de la salud, ¿no? Entonces, donde tengamos energía que nos va a dar una cuestión de tener buenos hábitos higiénicos. Dependiendo del signo y de la casa en la que esté, es la naturaleza de los hábitos higiénicos y el área de la vida donde se va a expresar, ¿vale? Muy bien. eh, por otro lado, digo, por supuesto, o sea, digo, IGEA sí puede dar una vocación médica, por supuesto, porque no necesita uno tener un super Marte, ¿no? Marte es un gran indicador de ser un cirujano, ¿eh? O sea, Marte es la sublimación de la medicina médica. Entonces, no necesitas tener un super Marte para ser un médico. Puede ser, por ejemplo, internista. Los internistas no hacen cirugía,
pero le dicen a las personas, mira, te estoy avisando a tus 30 y tantos años que tienes el riesgo de desarrollar un trastorno metabólico y te lo estoy diciendo 20 años antes para que desde ahorita corrijas tu alimentación. Entonces, claro que IGEA puede dar una orientación médica, sí, por supuesto. No va a ser el estilo de ser cirujano, pero podría ser un gran internista. Te orientan todo el tiempo a tener buenos hábitos. ¿Y cuál sería otro de los grandes vocaciones de IGEA? Pues ser nutriólogo o nutrióloga. Cabrón, no comas así, bájale al gansito, ¿no? O sea, come más esto, aquello. O sea, son expertos en darte buenos hábitos en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, digo, son emplazamientos clásicos del asteroide, pero vamos a echar a andar nuestra imaginación y nuestra creatividad, ¿no? Para ver qué otras formas tiene de expresarse este asteroide en la carta de cada uno de nosotros, ¿vale?